Ya vimos todos los elementos necesarios para empezar a hacer algoritmos. Entonces, pues vamos a retomar lo que son esos conceptos para aplicarlos ya en la solución de un problema. Hoy ya vamos a empezar a diseñar algoritmos. Entonces, pues obviamente vamos a empezar con algo, pues relativamente sencillo que todos conocemos, alguna vez lo hemos calculado. Un aspecto bien importante de diferenciar o de notar es que cuando nos ponen un problema, normalmente muchas veces no nos van a dar los datos inmediatamente, sino nos van a dar la idea. Y los datos van a intervenir cuando nosotros ya tengamos un algoritmo, una solución y lo queramos probar, ahí es donde van a entrar los datos. Entonces, normalmente los algoritmos los vamos a manejar a través de expresiones con variables. Porque si ustedes se fijan, sería muy diferente que me dijeran, a ver, ¿cuál es el área y el perímetro de un rectángulo de 5 de base y 8 de altura? Si me lo plantean de esa manera, pues yo podía hacer operaciones hasta mentalmente y dar una respuesta. ¿Sí? Y ahí en realidad si aplicamos una secuencia de pasos, pero de manera inconsciente y no la plasmamos en ningún lado. En cambio, ahí si ustedes se fijan en el enunciado, no me están dando ningún dato. De lo que se trata es como si yo, haciendo la analogía de la receta de cocina, es como si yo les dijera, a ver, hagan una receta, diseñen una receta para crear o para hacer un pastel de 4 leches. Ese es un requerimiento que yo les estoy dando. Entonces, ustedes realmente, bueno, si ya tienen experiencia tal vez, pues no necesitan tener los ingredientes ahí físicamente para poder elaborar la idea de cómo se hace el pastel. Ustedes pueden diseñar ya inclusive los ingredientes los pueden mencionar, que para nosotros serían las variables, y luego ya establecer la secuencia de pasos, que eso sería el algoritmo, pero sin necesidad de que ya tuviéramos los datos en ese momento, o sea, los ingredientes. Claro que para ya tener el pastel necesito ejecutar ese plan y en la ejecución sí necesito los datos para que resulte el pastel que el usuario quiera, ¿no? Entonces eso es un detalle así como fino, a veces parece muy obvio, pero que de repente nos confunde a la hora de resolver un problema. No se trata de resolver el problema para un rectángulo en particular, es para cualquier rectángulo, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a dibujar por aquí un rectángulo de ciertas dimensiones. Yo voy a suponer un rectángulo. Entonces aquí sería, bueno, está bien ese color. A ver, voy a poner un rectángulo. Si contamos los cuadritos, por favor. A ver, ahí tenemos un rectángulo, ¿sí? Bueno, no me dicen para cuál rectángulo, es para un rectángulo. Ok. Yo puedo suponer datos de prueba o tal vez el usuario me pueda dar datos de prueba. Si no, pues yo los puedo inventar o suponer. Claro que los datos de prueba tampoco es así y al ahí se va. Hay que pensarlos bien. Ahorita, como es sencillo, pues podemos imaginar datos de prueba más o menos rápido. Yo aquí, como ya dibujé un rectángulo, entonces voy ¿cuál sería el área del perímetro de este rectángulo? Suponiendo que mi unidad de medida fuera el cuadrito. ¿Cómo podría yo obtener? El área vendría a ser el número de cuadritos que hay dentro del rectángulo. Y el perímetro, pues es el contorno que está ahorita, yo lo puse en verde. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos en el análisis. El primer paso es el análisis. ¿Sí? ¿Cuál es qué tenemos que hacer en el análisis? Entender claramente el enunciado o el planteamiento del problema, ¿no? En nuestro caso, los problemas los vamos a plantear a través de enunciados que tratan de ser lo más claro posible, pero no siempre van a traer toda la información que se requiere. Es más, como les decía, aquí ni siquiera menciona ningún dato.
Bueno, entonces, dentro del análisis, creo que todos entendemos qué es lo que nos piden. Si hay alguna duda, hay que verlo con el usuario. No avanzar teniendo dudas, porque luego, pues muchas veces vamos a trabajar en vano. A lo mejor nosotros nos hicimos una idea y supusimos algunas cosas que pues estaban medias confusas y las supusimos, y entonces en ese sentido avanzamos y resulta que cuando se lo llevamos al usuario decía que así no era. ¿Sí? Bien, entonces dentro del análisis ya entender el problema, como les digo, si hay dudas hay que preguntar, hay que investigar esas dudas. Suponiendo que yo ya entendí claramente que a mí me piden el área y el perímetro de un rectángulo, entonces como parte del análisis yo debo definir los datos de entrada y los datos de salida. ¿Sí? Entonces aquí le pondría yo datos de entrada y datos de salida. Los podemos mencionar así, buenos días, los podemos mencionar pues así como se nos ocurran, con el nombre que se nos ocurra inicialmente, pero nosotros tendremos que llevar esa información a manejarlo con variables. Todavía no tenemos ningún dato. Vamos a crear variables que nos permitan manipular los datos de entrada y los datos de salida en esas variables. Bueno, entonces decíamos que en general los datos de salida son los más fáciles de determinar, porque normalmente eso viene ahí en el enunciado. Como parte del planteamiento del problema, generalmente pues nos dicen para qué quieren la aplicación o qué quieren que se les resuelva. Entonces aquí pues es el caso, porque ¿qué nos están preguntando? Que calculemos qué. Perdón. Nadie me dice nada. Dije, ¿qué pasó aquí, hombre? No, hombre, chavos, pues díganme, profe, ese no es. Eso es del otro grupo. Ok, entonces voy a retomar. Es que como estaba repasando, ahora sí. Vamos a retomar. Y luego les digo, es que dice el área y el perímetro. Y no, resulta que ahí no dice nada de eso, ¿eh? Bueno, vamos ahora sí a abrir el que debe ser. Enero, junio. Viene siendo este. Ahora sí. No, pues no se entendía nada, ¿no? O sea, eran puras dudas. O sea, ahí no podemos avanzar. ¿Cómo? Si yo estoy hablando de un rectángulo y luego ahí dice otra cosa, no tiene nada que ver. Bueno, ahora sí. Un algoritmo para determinar el área y el perímetro de un rectángulo, ¿sí? Ahora sí. Entonces, pues ya aprovechando que yo traía esto, ya lo había hecho en el otro que no correspondía. Bueno, ahora sí. El enunciado nos va a decir normalmente cuáles son los datos de salida. ¿Cuáles serían los datos de salida? El área y el perímetro. El área y el perímetro. Entonces, esos ya los podemos poner como variables, inclusive respetando las reglas de los nombres de las variables. A veces, si no es muy claro, podemos empezar con poner la pura idea. Y luego ya después la hacemos que sea una variable. Pero aquí, bueno, pues son conceptos más o menos claros. Entonces decimos que aquí en la salida sería el área y el perímetro. Perímetro, ¿ah? Ese serían, ya tenemos dos variables que van a ser nuestra salida. Y ahora lo que necesitamos son los datos de entrada. Hay muchos enunciados a veces en los libros de programación, en los ejercicios, en donde sí nos dicen cuáles son los datos de entrada, o sea, explícitamente nos dicen, con estos datos de entrada, calcule, pero yo soy de la idea de que, pues desde ahorita podemos empezar a analizar problemas un poquito más reales. En la realidad muchas veces no nos dicen cuáles son los datos de entrada, o no nos dicen todos. Y en este caso, en particular, pues no nos están diciendo cuáles son los datos de entrada. En el enunciado no vienen explícitamente. Nosotros los tenemos que deducir o tenemos que analizarlos junto con el usuario a ver cuáles son los datos de entrada. Entonces, aquí les preguntaba ahorita, les decía que si me ayudaran a contar cuántos cuadritos tiene este lado y cuántos tiene este lado. ¿Cómo llamaríamos a este lado? Base. Sería la base. ¿Y cómo llamaríamos a este lado?
Entonces, este sería la base y este sería la altura. Eso me pasó como una vez cuando entré aquí a secundaria. Yo estoy en secundaria aquí cuando estaba la ETI aquí dentro del TEC, y llegó un profe de biología así bien mal encarado. Así, el primer día de clases éramos de primero de secundaria y todos asustados ahí. Llegó y no, hombre, empezó a hacer preguntas de su materia. Y pues no, todos así asustados y nadie contestaba, y él regañándonos y gritándonos. Es que ustedes no estudian y que no se les pega nada y así, cosas así. Y ya cuando cuando ve su horario, era un grupo, él pensó que era un grupo de tercer año y nosotros éramos de primero, y era la materia era biología. Entonces él asumía que nosotros ya habíamos visto primero y segundo en biología. Para nada, ¿verdad? No sabíamos ni de qué nos estaba hablando. Eso es lo mismo que me pasó ahorita. Ahora, bueno, entonces, esta es la base y esta es la altura. Nosotros por ahí en la mente o en un formulario tenemos una formulita más o menos que dice esto, que el área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura. Por ahí viene así, ¿verdad? Porque como es pues una expresión algebraica, sabemos que no pone la multiplicación. Dice, no, es que una variable que se llama b y otra que se llama h. Bueno, y luego el perímetro, ¿cómo se calcularía? Sumando los lados. Entonces, podremos decir que como la base se repite arriba y la altura se repite de este lado, pues es sumar la altura más la base por 2 veces. Entonces sería aquí 2 veces, vamos a ponerlo por aquí, 2 veces la base más la altura. Tal vez así, si buscáramos en un formulario, suponiendo que no me acuerdo cómo se calcula el área, entonces busco en un formulario. O sea, pues tampoco es inventar las cosas, ¿sí? Eso ya existe cómo se calcula, y entonces yo me lo encuentro de esta manera, lo cual quiere decir que para calcular el área y el perímetro, pues necesito la base y la altura, ¿sí? Entonces ya nomás lo confirmo con el usuario y voy a pedir la base y la altura. Pues está bien, porque a lo mejor yo hago un análisis en donde voy a pedir cierta información y el usuario me dice, pues no, es que no es eso. O yo ya te dije qué es lo que se tiene que pedir. Bueno, entonces, si no está tan claro, ¿verdad? Entonces aquí ya nosotros le pondríamos que la entrada va a ser la base y la altura. ¿Sí? Ya son variables. Vean como en álgebra o en la fórmula de geometría, pues se maneja con una letra, B y H, pero acá nosotros preferimos escoger nombres más largos. Ahorita parece que no es tan importante porque pues, son 4 variables nada más y muy claras. Entonces, pero desde ahorita vamos acostumbrándonos a ponerle nombres más descriptivos a las variables, qué es lo que representan dentro de él. Entonces, bueno, todavía estamos en el análisis. Ya definimos los datos de entrada y los datos de salida. Ahora lo que nos falta son datos de prueba. Necesitamos datos de prueba para que a la hora de que definamos nuestro algoritmo, pues sepamos y que lo ejecutemos ya con datos, pues le ponemos esos datos de prueba para que nos dé los resultados que tenemos en esa prueba. Entonces aquí, pues yo les he pedido que cuenten, pero nadie me ha dicho nada. Cuenten cuántos cuadritos es de la base y de la altura, ¿no? De la base, de la altura son 5, ¿okay? Y de la base son 10. Ok, gracias. Entonces, ya ahora sí, ya tenemos datos para probar. Ahora, en el algoritmo nosotros no vamos a poner A es igual a B por H. Vamos a utilizar las variables base y altura. Entonces, tendríamos que poner algo como esto. Área es igual a base por altura. Hay que poner todas las operaciones. Esa sería la expresión que yo voy a... No esta, sino esta que está acá, ¿verdad? Y luego, acá el perímetro sería igual a 2 veces por... Necesito poner el por la base más la altura. ¿Sí?
Entonces, esto que tengo aquí, lo voy a poner en azul, estas formulitas que tengo en azul, o bueno, más bien ahí las pongo en verde, les voy a poner en otro color. Estas fórmulas que tengo en verde son las que van a ir en el algoritmo. En el algoritmo no van los datos, no va el 5, no va el 10. En el algoritmo van las variables y las expresiones. Bueno, pero ya con esto nosotros podemos calcular el área. Ya con esto, ahora sí, como si tuviéramos el algoritmo ya funcionando, ¿qué resultado me debe dar? Bueno, pues es multiplicar la base, que son 10. Ya esto lo estoy haciendo con datos. La altura, que es 5, y entonces me tiene que dar 50. Para estos datos puedo tener otros datos. Y luego, perímetro es igual a 2 veces por la base, que son 10, más la altura, que son 5, y esto me da 10 más 5, 15, por 2 es igual a 30. ¿Sí? Entonces ya tenemos, podemos decir que el análisis es completo. Claro que estamos empezando con un ejercicio muy simple. Para no desviarnos y ahorita no divagar tanto en algo más complicado, sino concentrarnos en la secuencia de pasos que vamos a desarrollar para resolver problemas y crear un algoritmo y posteriormente un código, que finalmente es lo que se le entrega al usuario, ya no el código, sino ya compilado y el ejecutable. Entonces, pues ya tenemos nuestro análisis. Resultaron 2 variables para la entrada de datos, base y altura, y 2 variables para salida, que son área y perímetro. Lo que nos falta ahora es definir el tipo de dato de las variables. Vimos ahí varios tipos de dato, ¿sí? ¿Qué tipos de datos serían las variables? Obviamente son numéricos, ¿verdad? Porque los datos que van a contener son números. Pero ¿qué tipo de...? Ya ven que tenemos dos tipos de números, de variables numéricas, las de enteras y las reales. Aquí, por ser más rápido, como ya lo hemos dicho, pues yo estoy poniendo valores enteros en los datos de prueba, pero insisto en que este algoritmo no va a ser para este rectángulo de 10 por 5, es para cualquier rectángulo. Entonces, cuando yo le pida al usuario la base y la altura, pues me puede dar con decimales. Por lo tanto, base y altura los vamos a definir como reales, y el área y el perímetro también nos pueden resultar con decimales. Las 4 variables van a ser de tipo real. Ahora, no siempre, ahorita fue una coincidencia, no siempre las variables son nada más entrada y salida. En un algoritmo nos pueden resultar muchas más variables que no son de entrada ni son de salida, pero son parte del proceso de cálculo. Ahorita no, son 4 variables, 2 fueron de entrada y 2 de salida. Bueno, entonces ya con nuestro análisis nos iríamos al segundo paso, ¿sí? El segundo paso es el algoritmo. Ahorita ya definimos todo lo que se necesita. Ahora vamos a plasmar la idea en un algoritmo. Vamos a hacer el instructivo para que el usuario pueda calcular el área del perímetro de cualquier rectángulo. Entonces, pues no, ahí es donde vamos a utilizar el diagrama de flujo como lenguaje algorítmico y la aplicación Flowboarding como pues la que nos permite crear diagramas de flujo. Entonces vamos a abrir el Flowboarding. Y pues vamos a hacer uso de todas sus instrucciones. Las variables dijimos que son localidades de memoria en donde se alojan los datos. Inicialmente, pues nosotros cuando estamos haciendo el algoritmo no nos metemos con los datos. Hasta que lo probamos es donde intervienen los datos. No digo que son importantes o que los olvidemos, no. Simplemente que en la lógica, en un instructivo, o sea, cuando a mí me dan un instructivo, pues yo veo el instructivo y en el instructivo no vienen los materiales. Por ejemplo, usted va a armar una mesa y ahí vienen los materiales y todo, pero vienen descritos nada más, vienen representados por una palabra. Los materiales en sí yo los tengo ya aparte acá físicamente. Los materiales son los datos.
Y como los nombra, las palabras para nombrar los materiales son las variables. Entonces aquí necesitamos primero declarar las variables que vamos a usar. Si le damos botón derecho, ya ven que tiene aquí ya definido el inicio y el fin. Nada más que en lugar de poner el inicio, le pone principal. Y si le damos botón derecho aquí, pues nos va a mostrar los símbolos de las instrucciones. Vean cómo son poquitas. O sea, son muy poquitas los tipos de instrucción, a diferencia del lenguaje natural, que para una entrada podríamos hacerlo de muchas maneras, con muchas palabras, sinónimos, que a lo mejor nos confunden. Aquí no, nada más hay un símbolo para entrada, uno para salida, otro. Este es de entrada, de salida, declaración de variables, asignaciones es donde ponemos las expresiones, y luego pues ya vamos viendo conforme avancemos las estructuras selectivas y las estructuras repetitivas. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es avisarle que vamos a usar variables, vamos a declararlas, y entonces tomamos esta, le damos clic, pues aquí sale ya el símbolo de declaración, le damos doble clic, dijimos que el diagrama de flujo pues no son puros símbolos, lo tenemos que complementar con texto, entender la idea completa. Entonces nos vamos aquí, le damos doble clic y dice aquí, ¿qué nombre les vas a dar a las variables? Como las cuatro son del mismo tipo, las podemos declarar juntas o una por una, como ustedes quieran. Si fueran de diferente tipo, o sea, hay que separarlas por tipo de dato, pero todas son de tipo doble. Entonces aquí pondríamos los nombres, la base, altura, separadas por coma, el área y el perímetro. Todas son, aquí por default pone entero, a veces se nos olvida y le damos a aceptar y luego los resultados no nos salen exactos, o sea, a lo mejor no nos sale error, pero no nos salen exactos, pues que los definimos como enteros. Y no, estos son de tipo real. Estos son los 4 tipos de datos que maneja Flowgrid. Vean cómo no está el carácter. Entonces ya esto pues no le hacemos caso ahorita, le damos a aceptar. Entonces ya declaró, si no declaro, las variables que no declaren no las puedo usar, porque la declaración consiste en reservar en memoria espacio para poner un dato en esa variable. Bueno, entonces ya que están las variables declaradas, entonces pues si nosotros analizamos la secuencia de pasos, y a veces lo que nos cuesta un poquito de trabajo, ser conscientes de los pasos que hacemos para resolver un problema. Tal vez nos digan, a ver, resuelve este problema, y lo resolvemos, pero si me dicen, a ver, escribe los pasos para resolverlo, como por ejemplo, cambiar una llanta, a ver, cámbiame una llanta, no, rápido la cambiamos, bueno, yo no rápido, pero a lo mejor alguien que rápido lo cambia una llanta ponchada, pero si le decimos, a ver, escribe un algoritmo o un instructivo para cambiar una llanta, entonces, pues no va a ser tan fácil, aunque sepa hacerlo. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos cuesta un poquito de trabajo a la hora de diseñar algoritmos, de ser conscientes de todos los pasos que lleva un proceso, porque los tenemos que poner, porque hay que imaginar que ese proceso pues no lo vamos a hacer nosotros, sino lo va a hacer pues, una computadora, ¿eh? Entonces le tenemos que decir paso por paso qué es lo que tiene que hacer. Entonces aquí, por ejemplo, lo primero que necesitaríamos es saber los valores de base y altura. Para poder calcular el área y el perímetro entre un rectángulo, lo primero que necesitamos es conocer cuánto es la base y cuánto es la altura. Y esos datos, aunque yo puse un ejemplo, pero podría haber puesto cualquier otro ejemplo aquí con el 10 y el 5, ¿verdad? Aquí, ¿cómo lo vamos a solucionar? Preguntándole al usuario cuánto vale la base. Por eso son datos de entrada. Los datos de entrada son los que se le preguntan al usuario, ¿sí? Entonces le preguntamos aquí, ponemos una entrada, decimos, primero te voy a preguntar cuánto vale la base. Entonces aquí le decimos, esa es una entrada, y ¿con qué la tenemos que complementar? Con el nombre de la variable que le estamos preguntando. La entrada tiene que ser una por una. Entonces aquí le decimos doble clic y nos dice, ¿qué variable vas a pedir? Le digo, voy a pedir la base. ¿Sí? Acá tenemos un botón que es para ejecutar. Les decía que esa es una gran ventaja de las aplicaciones ya más recientes. Antes nosotros pues nos conformábamos con poder hacer el diagrama, que
pues que no nos costara tanto dibujarlo y modificarlo e intercalar una instrucción que se nos olvidó. No, ahora aparte lo podemos ejecutar, ¿sí? Bueno, entonces, antes de ejecutarlo yo lo voy a guardar aquí. Y le voy a poner un nombre, a ver, lo voy a buscar en una carpeta donde yo tengo mis algoritmos, ejercicios de algoritmos, ¿sí? Yo lo voy a buscar aquí. Bueno, entonces, yo tengo una nomenclatura para los nombres de los algoritmos y de los programas cuando ya entremos a Java. Esta es una estructura que yo uso para identificar rápidamente de qué grupo es, de qué fecha y de qué se trata. La idea es que ustedes me sigan ahí en las computadoras, pues estamos aquí en el laboratorio, que ustedes me sigan en esto que estoy haciendo. Entonces, el nombre, pues es libre, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo sugiero que si le pueden poner el mismo que yo, pues sería bueno porque así fácilmente cuando digamos, a ver, vamos a retomar el algoritmo de que hicimos ¿qué es hoy? 2 de septiembre, a lo mejor andamos allá por octubre. Vamos a retomar el del 2 de septiembre y entonces yo, según yo, lo voy a encontrar rápido. Entonces, va a ser de esta manera la estructura. Una F y una A. Para mí la F significa que es un grupo de fundamentos y la A es que es el grupo A. Tengo otro grupo de fundamentos. Entonces ya le pongo guión bajo y la fecha, pero en formato año, mes, día para que se ordene cronológicamente. Le digo 2025 es el año y luego 09 que es septiembre y 02 que es bueno ponerle el 0 porque si le ponemos nada más el 9 entonces a veces cuando ya entremos a octubre, que son 2 dígitos, luego no se va a acomodar bien. Entonces 09 y 02, puro guión bajo. Y ya pues una breve descripción de lo que hace el algoritmo. Aquí le voy a poner área rectángulo. Ya viendo eso, sé de qué grupo es, en qué fecha lo hicimos y de qué se trata el algoritmo. El área de un rectángulo, claro que también vamos a calcular el perímetro. Entonces ya le damos aquí y ya lo tenemos grabado. Bueno, ya pedimos la base. Si le damos ejecutar, aquí, ahí decía en las características de Flowgorim, decía que la ejecución se parece a un chat, lo maneja como un chat, donde estamos chateando con la aplicación, ¿verdad? Entonces la aplicación me va a preguntar lo que necesita para poder responderme. Si ustedes se fijan aquí, ya el usuario nada más ve esta ventanita, esto no lo ve, nada más vería esta ventanita. Y el usuario ahí está esperando a que pase, a que suceda algo y no sucede nada. Porque se supone que yo le estoy preguntando cuánto vale la base, pero no le estoy avisando. Es como si yo ahorita los veo y yo les hago una pregunta, pero mentalmente, y espero que me contesten. ¿Cómo van a saber ustedes lo que me van a contestar si no les expreso la pregunta? Es lo mismo, es como si la aplicación estuviera esperando la base, pero sin haberle dicho que necesita la base. Entonces, por eso, una entrada de datos, lo voy a cancelar, una entrada de datos siempre debe venir precedida de una salida, que es el mensaje que le damos al usuario para explicarle qué es lo que le estoy preguntando. Entonces, antes de la entrada de la base, vamos a poner aquí una salida. Y la salida es un mensaje, y el mensaje es una cadena de caracteres. Y ya como vimos, las cadenas de caracteres se representan con doble comilla. Entonces aquí pondríamos una doble comilla para abrir la cadena y pondríamos base, es lo que va a ver el usuario, base del rectángulo. ¿Sí? Base del rectángulo. Y ahora sí, todavía no está terminado, pero lo voy a ejecutar. Y ahora sí, vean cómo el usuario ya está viendo que me preguntan cuál es la base del rectángulo. Entonces aquí me está esperando que yo le diga cuánto vale la base. El usuario diría, la base vale 10. Y ya le da Enter y continuaría el siguiente paso, que ahorita pues todavía no lo tenemos. Pero ya con esto, el usuario sabe qué está pasando. Nunca pongan una entrada sin haber puesto una salida. Antes, la salida debe ir antes, ¿no? La salida es un mensaje. La salida puede ser cualquier variable, cualquier expresión.
Pero para efectos de entrada de datos, normalmente la salida es un mensaje, es una cadena de caracteres. Bueno, entonces ahora ya le pedimos la base, pues vamos a hacer algo similar con la altura, ¿va? Entonces vamos a darle una salida y le vamos a ahora la altura. O algo, algo que sea, estamos en el entendido de que son aplicaciones formales, ¿verdad? Ahorita ya hay muchas aplicaciones pues de juegos y de otras cuestiones en donde a lo mejor el lenguaje que se utiliza pues no es tan formal. Pero hablando de aplicaciones así, para empresas, para usuarios, pues son formales, o sea, los comentarios, los mensajes. Hay que poner, pues, con buena ortografía, buenas formas. Decía en un libro de programación, yo leía que decía, pero por favor, no le diga por favor, ¿sí? O sea, no diga, por favor, dame la base de... Pues tampoco, ¿verdad? O sea, nada más, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la altura? A veces, ponemos los mensajes como si fueran para nosotros. Y cuando lo hacemos para nosotros, a veces lo hacemos al ahí se va, o pues que al cabo es para mí. No, no es para mí. Si no es para mí, es para un usuario. Entonces, ahora la altura, ¿sí? La altura, y entonces vamos, esta no es la entrada es cuando le pedimos la variable. Entonces aquí ponemos otra entrada y aquí ya le pondríamos la variable que se llama altura. Para cuando nosotros escribimos el algoritmo, es que ya tenemos definido a las variables, inclusive las expresiones. Entonces le damos aquí. No se vayan con la finta o con la idea de que no, pues es que eso está bien fácil y para qué necesito un algoritmo, ¿verdad? Esa a veces es la idea que tenemos, sobre todo cuando empezamos en donde pues no podemos hacer a lo mejor ejercicios tan complicados o programas tan complicados, pues como todo lo que se ve está más o menos sencillo, pues ¿para qué hago un algoritmo? Pues me voy directamente al código. Pero es que estamos entrenando, estamos conociendo, bueno, quienes no lo conocían, estamos conociendo cómo hacer de manera formal la solución de un problema y cómo dejarla documentada, cómo dejarla plasmada para que alguien más la pueda tomar. Bueno, ya no tenemos la entrada de la base y de la altura, ¿sí? Imaginemos, cuando lo ejecutemos, pues me pide, la base es 10 y la altura es 5. ¿Qué va a esperar el usuario? Pues que le dé los resultados. Bueno, para los resultados necesitamos calcular el área y el perímetro. Y para eso, pues ya tenemos nosotros aquí las fórmulas, las expresiones, ¿verdad? Son estas. Estas son expresiones que vamos a poner después de que ya preguntamos área, base y altura. Entonces, enseguida, la instrucción que continuaría sería una asignación. Una asignación es una ópera. Del lado izquierdo va la variable en donde se va a poner el resultado de lo que está del lado derecho. No es una igualdad, es una asignación. Entonces, le ponemos aquí, doble clic, y me dice, ¿en qué variable vas a guardar el resultado? Le digo, lo voy a guardar en la variable área. Entonces le pongo aquí área. Todas las variables que yo utilice del lado derecho ya deben traer un valor en ese momento, ya sea porque pedimos como datos de entrada o porque se calcularon de otra manera. Todas las variables que yo ponga aquí ya deben tener un valor. Y en este caso lo van a tener porque pedimos al usuario el área perdón, la base y la altura. Entonces aquí le diríamos base por altura. ¿Sí? Y ya tenemos, ya dice, ok, con la base que me dice la altura ya puedo calcular el área. Y ahora pues vamos a calcular el perímetro. Entonces le damos aquí otra asignación. Le decimos perímetro es igual, dice 2 veces la base más la altura. Entonces le pondríamos 2 por la base más la altura. Así, ¿verdad? No es necesario ponerle los espacios, yo los pongo para que se entienda mejor la expresión. Hay editores de código que ya ponen los espacios solitos. O sea, uno escribe la expresión y ya separa con espacios porque es más clara. Entonces, bueno, ahí ya calculamos el área y el perímetro. Podemos hacer una prueba ejecutándolo. A la hora de ejecutar es cuando entran en acción los datos. Los datos ya tenemos prueba el 5 y el 10. Entonces le decimos
La base es 10 y la altura es 5. Bueno, aquí sin pedir yo aquí puso las variables. No sé por... Antes no lo hacía así, ¿eh? Pero bueno, está bien. Nada más que esto nos puede confundir porque, bueno, aquí ya viene el área y el perímetro, ¿no? Los 50 y los 30 que están acá, pues ya los tenemos aquí. Sí, pero eso no lo ve el usuario. ¿Sí? El usuario no ve esto. El usuario lo único que ve es este cuadro de diálogo. Entonces, el usuario dice, ok, ya te di la base y la altura, y pues respóndeme. Y yo puedo decir, pero ya los calculé, aquí están calculados. ¿Qué nos falta? Mostrárselos al usuario. Nos falta la salida. ¿Sí? Ya tenemos las variables a las que les vamos a dar salida, pero no lo hemos hecho. Entonces, me imagino que el Flowgorin se dio cuenta de que no hay salida, o no sé por qué puso las variables. Esto, ahorita las mencionamos. Entonces aquí, pues bueno, quiere decir que el algoritmo todavía no está completo. Vamos ahora a darle salida. Entonces la salida pues es con esta instrucción y aquí se le pondría el área y el perímetro. ¿Sí? Ya vamos avanzando, es una salida, hagan de cuenta que estamos dentro del algoritmo nosotros y le preguntamos al usuario cuál es la base y la altura, por eso es una entrada de datos, hacemos el cálculo y luego le decimos cuál es el resultado, esa es una salida. Es entrada y salida con respecto al usuario, ¿sí? Entonces, pues aquí ya podríamos ejecutar y decirle que la base es 10 y la altura es 5. Y ya me da resultados 50 y 30. Pero, ¿cuál es el área y cuál es el perímetro? O sea, yo puedo a lo mejor mentalmente, pues el área es o el área siempre es más grande. Pues no es cierto, no siempre el área va a ser más grande. Entonces, aquí lo que nos falta es complementar la salida con un mensaje. Decirle el área es tanto y el perímetro es tanto, no nada más el puro número. Bueno, entonces acá, en la salida, vamos a complementar un mensaje y luego el valor de la variable. Cuando nosotros ponemos una variable en la salida, al ejecutar, pues no sale el nombre de la variable, sale el contenido, lo que está en memoria, a lo que apunta esa variable. Si queremos que salga un letrero, pues tenemos que darle salida a una cadena. Entonces aquí le diríamos, el área es, lo que pongamos entre doble comilla es una cadena y le va a dar salida tal cual sin las comillas. Es una constante de cadena. Pero aquí me marcaría error si lo quiero guardar así porque es una constante de cadena de caracteres y esta es una variable de tipo real. Entonces no son compatibles, no las puedo dejar así. Necesito un operador que las junte. Ahorita puede parecer un poco extraño que yo pueda juntar una cadena de caracteres con un tipo doble real, ¿sí? Pero normalmente los lenguajes nos permiten, como las cadenas se utilizan para muchas cosas, a veces ciertas cosas nos permiten, como en este caso. Yo no puedo sumar, por ejemplo, un real con un booleano, pero sí puedo concatenar un real con una cadena. Una cadena se puede concatenar con cualquier tipo de dato. Y nada más hay que revisar en nuestro lenguaje cuál es el operador que concatena. Y en el caso de Flowgorin es el ampersand. Aquí estamos concatenando, ahí en la documentación dice que el ampersand sirve para concatenar cadenas, así dice, concatenar cadenas, y es el ampersand. Aquí no estamos concatenando cadenas, o sea, si yo concatenar una cadena, pues área la tendré que haber declarado como cadena, que ahorita pues no me sirve. O le puedo concatenar otro letrero, pero no, los lenguajes normalmente nos van a permitir concatenar una cadena con cualquier otro tipo de dato. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo con el perímetro. Y el perímetro, esto es
letrero lo va a ver el usuario, lo vamos a concatenar con un ampersand, voy a guardarlo, y entonces pues ya tenemos esto. Si ustedes lo ven, lo voy a poner más pequeño ahorita. Este es la secuencia de pasos que necesitamos para calcular el área y el perímetro de un rectángulo. No intervienen los datos, ahí no está el 5 y el 10. Esos van a intervenir hasta que se ejecuten. En los datos de entrada tenemos que poner un dato y luego con esos datos se van a hacer las expresiones, se van a evaluar, van a tener un resultado y luego le vamos a dar salida. ¿Sí? Bueno, entonces aquí pues vamos a ahora sí ejecutarlo. Miren, la ejecución, bueno, la va haciendo instrucción por instrucción. Aquí, por ejemplo, una entrada siempre va a detener la ejecución porque la entrada pues se va a esperar ya en ejecución. Aquí estamos en tiempo de diseño, acá estamos en tiempo de ejecución. Hay que diferenciar esos dos tiempos siempre. Tiempo de diseño es cuando estamos haciendo el algoritmo, modificándolo, corrigiéndolo. Tiempo de ejecución es cuando ya se está ejecutando. Aquí tenemos control, acá ya no tenemos control. Tenemos que evitar al máximo que ocurran errores. Bueno, para eso hay técnicas y todo, pero aquí ya el usuario es dueño de la aplicación, está ejecutando el usuario, ¿sí? Entonces, ya declaró las variables y ya puso la salida, aquí está la salida. Y ahora lo que se detuvo en la entrada porque me está preguntando cuánto vale la base. Yo le voy a dar 10 porque es el ejemplo que tenemos, pueden darle otro valor, 10. Y entonces cuando le dé enter va a avanzar, dice, ahora la altura, ya ejecutó esta parte, no es que se va bien rápido, ya la ejecutó y entonces ahora me está pidiendo la altura, se detuvo porque no le he dado la altura. Cuando le dé 5, entonces se va a ir bien rápido, no lo voy a notar. O sea, ya ejecuta esto, ahí no vemos nada, ejecuta esto y luego le da salida, dice el área es, y me pone el contenido de la variable área que es 50 y luego y el perímetro es, me pone el contenido sí, entonces ahí ya estamos ejecutando el algoritmo y es donde entran en acción los datos. Tenemos diferentes velocidades de ejecución por si queremos ir observando cómo va ejecutándose. Aquí podemos modificar, escoger otra velocidad. La velocidad por default es la más rápida, pero aquí tenemos 3 velocidades, la lenta, la media y la rápida. Entonces, por default está la rápida. Vamos a a ejecutarlo lento. ¿Sí? Ahí está lento, lo ejecutamos. Ahí se ve, ahí sí se notó cómo vamos a hacerlo otra vez. A ver, hizo esta instrucción y luego hizo esta y luego ya está ahí. Le voy a poner otro valor, por ejemplo, no sé, 12, ¿sí? 12. Ya, entonces ahí sí se va viendo cómo va ejecutando cada uno de los pasos. Ahora la altura, le vamos a ponerle 15, ¿sí? 12 por 15 son 180, sería el área, y 12 más 15 son 27, por 2 son 54. Entonces, a ver, cuando le demos aquí 15, enter, va a ejecutar esto y sí se va a notar un poquito cómo va haciendo cada uno. Ahí va, hace ese otro, le da salida y le da salida. ¿Sí? Ahí va ejecutando. Esto de las variables es muy, digamos que es muy bueno, porque fíjense, este botoncito, que también viene por acá, es el que me permite ver cómo se van guardando los datos en las variables. Entonces, por eso ahorita se me hizo raro que ya lo haya puesto, porque normalmente hay que seleccionar esta X para que me ponga las variables. Acá están las variables, ¿sí? Yo creo que les voy a poner así. Cuando le ponemos esa X, también viene acá esa X, acá. Entonces me muestra, esto es como si estuviera viendo la memoria. Voy a hacer un poco más grande. Ahí hasta donde queda, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a ejecutar nuevamente. Vean cómo
Cuando ejecutó esta instrucción, lo que hizo fue separar espacio en la memoria para guardar los datos. Ahorita no tiene ningún dato. Nada más tenemos las variables. Ahí están. Las variables están apuntando a una dirección de memoria y ahí en esa dirección va a haber un dato. Aquí no hay dato porque no le hemos. Cuando le dé base, le voy a dar otra base, por ejemplo, 8. Cuando le dé el 8, entonces esta entrada lo que va a hacer es tomar el 8 y llevarla a la localidad de memoria que apunta a la variable. Entonces le doy Enter y entonces el 8 ya lo puso aquí. Dice, ahora dame la altura. Entonces le digo, la altura vale, no sé, 14. ¿Sí? Y entonces este 14 se va a guardar ahora en altura. Además que ahora pues se va a ver cuando calcule el área que se llena esta variable y cuando calcule el perímetro se va a ver que se llena esta. Entonces le damos a esta área, la calcula y la pone al perímetro y entonces ya el usuario lo único que ve es esto. ¿Sí? O sea, y está bien porque no tiene que enterarse de cómo está internamente todo. ¿Sí? Y finalmente tenemos una opción de ejecutarlo paso a paso. Una cosa es lento y otro es paso a paso. Paso a paso yo le tengo que ir diciendo continúa. Entonces es una manera de ir visualizando más detenidamente la ejecución del algoritmo. A ver, lo voy a hacer aquí paso a paso. Es este. Paso a paso quiere decir que se detiene. Llega la instrucción y se detiene y yo le tengo que dar continuar para que la ejecute. Aquí por eso todavía no hay ninguna variable separada. Apenas las va a declarar. Entonces le damos aquí y ya hizo esta instrucción y bueno, y ya está aquí se fue, a ver, vamos a detenerla. Más bien es aquí. Es aquí. Es que yo le di acá, cuando le di acá, ya no siguió paso a paso. Este es paso a paso, entonces apenas ejecutó esta instrucción, ya se ve que separó en memoria las variables, ahora va a ejecutar esta salida. Le voy a decir, ejecuta la salida, ya ejecutó la salida. Ahora vas a ejecutar la entrada, le doy así, y entonces ejecuto la entrada y aquí ya yo le pongo el valor. Y le digo, le doy Enter. Ahora la altura, entonces le doy, bueno, es que ahí ya, creo que no le di ¿verdad? Le di 5. Bueno, ahí ya no le seguí dando. Cuando le demos aquí, lo va a ir haciendo uno por uno. Eso a veces puede decir uno, no, pues qué exagerado, ¿verdad? Pero a veces hacemos un algoritmo y no nos da el resultado y buscamos cuál es el problema y a veces la única solución es hacerlo paso por paso para ir viendo cómo se van comportando las variables. A lo mejor en un paso intermedio yo tengo un resultado de una variable y acá resultó otro. Entonces quiere decir que a lo mejor ahí está el problema, ¿verdad? Es muy importante los datos de prueba porque si nada más lo hacemos y ejecuta y no marco error y me dé un resultado y se ve razonable el resultado, puede ser que con otros datos no nos dé resultado. A lo mejor fue una coincidencia. Hay que revisar muy bien, probar muy bien, porque a la hora que lo entreguemos, pues el usuario asume que está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Por eso es tan importante también tener datos de prueba. Bueno, entonces este fue nuestro primer algoritmo. Vamos a hacer muchísimos más.